Primera de Corintios, capítulo 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita, ni lleva a cabo un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo, por esta hora. Y sobre todo te doy muchas gracias por el gran regalo que nos has dado a través de tu palabra. Señor, ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos esta instrucción? Seríamos como el chofer que anda sin dirección. Nuestras mentes estarían divagando porque no tenemos dónde recurrir para tener el buen consejo. Fracasaríamos si nos lleváramos de lo que nuestro corazón nos aconseja porque es traicionero. Gracias, Señor. Hoy te suplicamos, oh Padre Celestial, que tu Santo Espíritu esté en medio de nosotros. Tú conoces, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los que aquí estamos. Padre, te ruego, te suplico, te imploro, Señor, que todo criterio que tenemos, todo pensamiento que no esté cautivo a Cristo, que esté divagando, que esté prejuiciado, Señor, ponnos en blanco a todos para poder entender tu mensaje. Señor, es mi súplica a esta hora, que tu palabra sea deseada, que tu palabra sea analizada, que tu palabra, Señor, sea solamente no escuchada, sino sea marcada para cambiar nuestras mentalidades y para cambiar nuestra vida futura. Para eso la dejaste establecida. Ayúdanos, Señor, a no perder el tiempo poniéndonos a divagar, sino a estar concentrados en ti. Esta palabra no la escribió la pastora, la inspiraste tú. Señor, que no sea yo, que seas tú. Que no me vean a mí, que te vean a ti. Que no piensen en mi vida privada, que piensen en ti. Que no piensen en el hermano, que piensen en sí. Porque eso es lo que tú buscas de nosotros, para que tú te puedas hacer grande y ser glorificado. En Cristo Jesús, Señor, me pongo detrás de la cruz de tu Hijo, suplicándote que solamente sea Él que lo vean. Que mis palabras se escuchen hasta en un tono diferente, porque sea el tuyo el que escuche. Para la gloria de tu nombre, para edificación de nuestras vidas espirituales. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo como maestra he enseñado muchas veces que para nosotros poder entender por qué se escribe un capítulo, hay que ir a los capítulos posteriores, anteriores, y entender de qué se trata. Nosotros, por ejemplo, tenemos la Biblia que está dividida en capítulos, pero la carta a los Corintios no estaba dividida en capítulos, era una sola carta para leerse una sola vez. Se dice que la persona que inventó los capítulos y los versículos era como alguien que estaba leyendo la Biblia montado en un caballo, y cada vez que el caballo entraba en un hoyo, entonces ahí ponía decía, aquí vamos a arrancar con otro capítulo.
porque como nosotros lo leemos ahora, así no fue que se escribió. Cuando usted recibe una carta o recibe un email, por largo que sea, le dice todo de una vez. No les dice las cosas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, versículo 1, no. Estas cartas están escritas para leerse toda de corrida una sola vez. Y si ustedes se impacientan porque duran en la iglesia 1 hora y media, imagínense que esta carta se tenía que leer completita a la iglesia. Lo que pasa es que vivimos en el siglo XXI, donde el evangelio está muy diluido, está muy light, y es un evangelio que se quiere vivir conforme a como a mí me agrada, es un evangelio que queremos vivirlo como a mí me acomode. Por eso es que hay tantas iglesias, porque esta no me gusta como lo hace así, porque yo me voy a la otra que me gusta como lo hacen. O sea, buscamos iglesias como si fueran departamentos de comida, donde me sirvan la comida de esta manera es que yo quiero. No, tiene que ser como yo diga, como a mí me guste. Si la pastora es pasiva, no, me gusta que tenga más fuego. Si tiene mucho fuego, no, me gusta que sean más blandos, que sean más tranquilos, acomodándolo a mi manera. Y yo, hablando de este tema con el Señor, yo decía, yo fui convencida de pecado por la palabra. Y para mí lo único que tiene fundamento es la palabra. Pero bendito sea el Señor. Aquí nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo está escribiendo eso es porque era una iglesia que estaba llena de problemas, una iglesia que estaba llena de chismes, una iglesia que estaba llena de divisiones. Y cuando nosotros comenzamos a leer en el capítulo 1, en el 2, en el 3, vemos que el apóstol Pablo está completamente frustrado con esta iglesia llena de dones y talentos y se la pasaban peleando. Una iglesia rica en dones y económicamente también bien posicionada porque estaba en un lugar estratégico en lo que es Grecia. Tenían unos puertos por ahí por donde entraban y usualmente donde hay puertos hay entrada de dinero. Y los corintios tenían una vida acomodada. Pero había este tremendo problema de que discutían en cuanto si el don de barrer tenía menos importancia a el que tenía el don más grande, el que habla de dones. Vemos aquí una guerra por los dones. Y el apóstol Pablo habla específicamente que los dones son un instrumento que Dios da para que nosotros edifiquemos en la iglesia. Pero que realmente lo que el don no es algo tan importante, aunque es para la edificación a la iglesia, como lo es el fruto del Espíritu. Usted puede no tener ningún don, y si los frutos del Espíritu se manifiestan en su vida, usted lo tiene todos. Y esta iglesia está en medio de dificultades. Y el apóstol Pablo comienza a hacerle preguntas una de la otra para que ellos se analizaran a ver si se estaban mirando esta guerra que tenían. Y por eso, este capítulo que llamamos capítulo 13, pero realmente es una continuación a la descripción que hace Pablo de esta iglesia con tantos chismes, con tantas divisiones, con tantos problemas. Es más, esta iglesia tenía problemas hasta de diferencias económicas. Del que los que tenían más dinero, tenían grupitos. Y los que tenían menos dinero eran menos afortunados porque no estaban dentro del grupo de una iglesia dividida en todas las áreas. Y el apóstol trata de convencerlos a ellos de que hay cosas que son más importantes que el desenvolvimiento que nosotros tenemos en la iglesia. Y él lo simplifica diciendo que es una sola. O sea, que si usted en la iglesia canta, los cantantes dirán, oiga, la pastora siempre agarra el grupo de alabanza. No, lo que pasa es que eso es de lo más verídico. Si usted canta, si usted predica, si usted ayuda a los pobres, si usted hace todo lo que usted encuentra, si usted es servicial, si usted mantiene, Marina, la iglesia limpia, si usted es muy orador, si usted está ahí cada vez que lo llaman, estoy hablando de cosas que forman la iglesia. Tremenda decepción cuando nosotros caemos en el capítulo 13. Porque el apóstol Pablo dice, no importa, lo importante es que tú te sientas en la iglesia, no importa todas las cosas que tú hagas. Si tú no tienes una sola cosa,
lamentablemente estás descalificado porque es lo mejor, es lo más grande, es lo que trasciende, es lo que va a estar allá en los cielos cuando nosotros partamos de aquí. Y él comienza hablando y dice en el último versículo del capítulo 12, déjenme mostrarles una manera de vida que supera todas las demás. Pablo está haciendo una tesis. Déjame yo mostrarles a ustedes la manera bíblica, la única manera de demostrar qué es lo que realmente importa en un creyente. La semana pasada nosotros comenzamos con una predicación titulada Todos conocerán que son mis discípulos en una sola cosa. Hoy tenemos el mismo título, pero parte 2. Y el Señor me ha motivado. Por ejemplo, mi hijo William me preguntaban que si yo no iba a seguir con la serie de Filipenses, y yo le decía, vamos a dejar a Filipenses un ratito porque siento de parte de Dios que la iglesia necesita que se le entre por la cabeza y por todo lo que tenga sentido este tipo de mensaje. Hay un famoso teólogo que ya murió, de nombre R.C. Sproul, que hablando justamente de esta epístola, él decía que cuántas personas nosotros conocemos que han llegado a ser, que han llegado al Salón de la Fama siendo músicos, en el arte, en pintura, en muchísimos tipos de cosas que el hombre hace, que valga la redundancia, que es de renombre entre los hombres. El premio Nobel de Física, el premio Nobel de Química, esos nombres están puestos ahí por los años, por los siglos en la historia. Sin embargo, lo que Sproul dice, que tienen un estatus de un don muy grande y de su talento, pero ninguno de ellos han tenido un reconocimiento del don del amor. Ninguno, no hay un calificativo para poner a una persona en el Salón de la Fama por haber tenido mucho amor. Porque las cosas no se hacen a la perspectiva de Dios, sino a la perspectiva de los hombres. Este capítulo es una vara para medir lo que es el amor y lo que no es. Ningún capítulo en las Escrituras revela tan rápidamente el pecado en nosotros. Ninguno. Ahora, ¿qué es el amor? Hay 8 cosas que el amor no es para que nosotros definamos lo que no es. El amor no es envidioso, el amor no es orgulloso, el amor no es arrogante, no es rudo, no es exclusivista, no es susceptible, no es celoso y no se contenta con el mal. Hay una traducción que se llama la traducción del lenguaje actual que me encantó de la manera tan simple como describe estos pequeños versículos y dice que el que ama, describiendo ahora el amor, tiene paciencia con todo, en todo. El que ama siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. El que ama no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no aplaude a los malvados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperar todo, de soportarlo todo. Usualmente, cuando los pastores casamos, usamos estos versículos para que el hombre sepa cómo tiene que tratar a la esposa y la esposa sepa cómo tiene que tratar al hombre, pero esto se lleva a los matrimonios, pero es algo que nos concierne a cada uno de los que estamos aquí. Dice que el amor es paciente. Implica esta palabra en la definición que es permanecer o estar bajo un calor intenso durante mucho tiempo. Es cuando llegue el calor alrededor nuestro o dentro de nosotros y nosotros podemos soportarlo. La paciencia definida
es que yo voy a esperar ver a Dios obrando. Que yo no me voy a desesperar por lo que yo estoy viendo, por lo que me están haciendo, por lo que yo creo que no llega rápido, sino que es una paciencia que me hace a mí esperar a Dios trabajando en lo que está haciendo. Es ver a Dios obrando y trabajando y cambiando lo que nosotros vemos que tiene que ser cambiado. Y que conste que la paciencia tiene que ver con nosotros esperar con una buena actitud, así como Dios nos espera a nosotros. Comentaba con alguien esta mañana y le decía que es muy fácil el nosotros ser jueces para ver los demás actuando. Ahora, cuando los zapatos los tenemos nosotros, actuamos de una manera distinta. Y la paciencia que Dios tiene con nosotros, porque nosotros no somos moneditas. O dígame si ya usted está listo para irse para el cielo. Esos problemas que usted tiene, que nada más lo ve Dios, o algunos de los que están a su lado, Dios tiene paciencia con usted para que usted lo cambie. Dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. Lo que pasa es que cuando usamos este versículo, nosotros queremos emplearlos en los que están endurecidos, que no quieren venir a los pies del Señor. Pero nosotros, dentro de este caminar en el que estamos, con nuestras fallas, con nuestras dificultades, Él está siendo paciente con nosotros. Dice Éxodo 34:6 que Él es lento para airarse. A veces nosotros, dentro de nuestra impaciencia y nuestra falta de amor, vemos que alguien ha hecho algo incorrecto y la Biblia dice, si tú haces esto, vas a recibir esto. Y nos sentamos con los brazos cruzados a esperar ver lo que Dios ha dicho que va a pasar con esa persona. No tenemos misericordia, porque lo que queremos es juicio. Nuestras impaciencias hablan más del amor que nosotros tenemos hacia nosotros mismos. Por ejemplo, si alguien te dice, si tú haces las cosas como yo quiero, entonces yo seré paciente contigo. La impaciencia habla más del amor que nosotros tenemos por nosotros mismos. Y dice Proverbios 19 en el versículo 11 que las personas que son sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando las ofensas por alto. Considérate en esta semana. ¿Alguien te ha provocado últimamente? ¿Te has vuelto inestable? Porque déjenme decirle cuál es el primer paso. El primer paso es que esa persona te hizo algo, te dio en el callo. Y tú dices, déjame respirar 3 veces. ¿Cuántas veces que hay que contar para yo no perder la paciencia? Pasé la prueba. Pero ¿qué pasa? Que ese callo sigue doliendo. Y cuando te hacen la segunda, tú no cuentas 10, cuentas 5, porque ya la paciencia se está agotando. Y cuando te hacen la tercera, explotas como si fuera un cohete, pero porque tú estabas reteniendo tu ira, no porque trabajaste en el momento preciso para que el amor te ayudara a sanar eso. ¿Hubo algún problema en tu trabajo en esta semana? ¿Cómo respondiste? ¿Has reaccionado de mala manera en las redes sociales cuando alguien hace algo en contra tuya? Yo no soy de redes sociales. Yo solamente entro para esta temporada porque me encanta entrar al marketplace para ver si hay alguna matica que están vendiendo o algún tarrito que están vendiendo para mi jardín. Y me he encontrado con cosas que, pero esa persona está enojada. Y yo digo, pero ¿y qué pasó? Pero están enojados. Pero ¿y por qué lo tienen que decir afuera? ¿Tomas las vías públicas para tú ventilar tus frustraciones? ¿Le gritas a la gente que te corta en el camino cuando tú estás manejando? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien se te pone por el frente? ¿Le haces guerra
No, que se me pasó, ahora me paso yo, me le voy a poner en el lado. No. Son cosas súper sencillas en la cual nosotros tenemos que analizar si realmente esa paciencia que describe el apóstol Pablo aquí está trabajando en nosotros. ¿Pierdes la paciencia cuando las cosas no te salen bien? ¿Tú puedes manejar con paciencia las adversidades? No le tope a nada. ¿Eres paciente esperando el tiempo de Dios? ¿O te resulta difícil aceptar la soberanía de Dios? Dios está tardando. Yo he escuchado creyentes decirme a mí que han cuestionado a Dios porque el tiempo que le han pedido a Dios. Además, hay gente que le dice: Señor, tal día. ¿Qué es esto? Hablando con el Todopoderoso, instruyéndolo cuando las cosas tienen que suceder. Dice el apóstol que el amor es bondadoso, que el amor es amable. Ahora, ¿qué es la bondad? Es una inclinación que Dios tiene para hacerle bien al hombre. Porque hay bondades que se hacen para ser reconocidas. Hay ayudas que se dan para ser meritorias. Dice Proverbios 16:24 que las palabras amables son como la miel, dulce al alma y saludables para el cuerpo. El amor es sufrido, dice el apóstol. Todos pensamos que el amor es un sentimiento hermoso y que siempre te mantiene en las nubes y que nunca vas a experimentar alguna situación o algún daño. Porque ese es el concepto que tenemos del amor, que el amor no puede sufrir, porque solamente es una sensación hermosa que se debe sentir. Pero el amor que nos está describiendo el apóstol Pablo no es ese. Cuando nosotros amamos a una persona y sus situaciones difíciles y sus dificultades nos afectan y nosotros actuamos como si no estuviera pasando nada. Por ejemplo, la Biblia nos describe a David. Cuando todos nosotros, bueno, por los que no lo saben, David fue un hombre perseguido por un rey que lo buscaba para matarlo, que le hizo la vida insoportable, que le hizo la vida difícil. Y la Biblia nos describe que cuando David se enteró de que Saúl había muerto y que Jonatán había muerto, a David no le importó el daño que Saúl le había hecho. Lloró terriblemente y guardó luto por la muerte de David, por la muerte de lo que podemos llamar su enemigo. Lloró con su ejército, dice 1 Samuel capítulo 30. Tenemos a Cristo, que cuando Pedro lo negó, ¿usted se cree que Cristo no sufrió? Sin embargo, Cristo no lo desechó. Eso se llama amor sufrido. Cuando a ti alguien que tú amas te falla, eso se llama amor sufrido. Pero es que esa persona que tú amas te hizo algo, te falló. Tú estás sufriendo, pero la intensidad de tu amor por esa persona no puede cambiar. La intensidad de tu amor por esa persona no se puede disminuir. ¿No era un amor genuino entonces? Porque nosotros vamos a estar cambiando de personas cuando alguien me falla. No, ya salió de mi vida porque ya me falló. No. El amor sufre. Cristo lo mostró por Pedro. Es más, Judas, que él sabía que lo iba a traicionar, no le dijo: mira, salte de mi grupo, yo no quiero estar en mi grupo porque yo sé que prontamente tú me vas a traicionar. Estuvo con él hasta el momento que él hizo la traición. Y la Biblia bajo ninguna circunstancia dice que Cristo le habló despectivamente. Cuando él fue a Getsemaní no le dijo: mira, traidor, que comiste conmigo tanto tiempo, que duraste 3 años y medio conmigo. Nosotros no vemos ese cuadro en las Escrituras. Nosotros vemos un amor sufrido de alguien que Cristo le dio todo su amor. Y no fue por la traición, porque Cristo sabía lo que había venido a la tierra. Y él mismo había descrito en los Salmos que el que untaba el plato con él era que le iba a dar en el calcañar. Y habla también de que se lo iba a traicionar. Cristo lo sabía. Pero el sufrimiento de Cristo era por lo que Judas había hecho, no por Judas. Él sufría
por el pecado de Judas, no por Judas. Dice Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. El amor no tiene envidia. La envidia es uno de los pecados más dañinos de todos. No consigue nada, lo único que consigue es herir. El amor mantiene su distancia de la envidia y no resiste cuando alguien no lo resiste cuando alguien lo ascienden o cuando alguien es bendecido. Es algo que no se dice, pero se siente. Como puse yo una ilustración aquí una vez, que fulano de tal compró una casa, qué linda, wow, qué bendición, siempre y cuando no sea mejor que la mía. La envidia no es un pecado pequeño, no lo es. Se envidian hasta las amistades. Y por lo que es la envidia, Caín mató a Abel. La envidia esclavizó a José. Y la envidia puso a Jesús en la cruz. El amor no se cree que nosotros somos superiores a otros. Cuando tus conversaciones comienzan, analiza cuántas veces tú hablas de yo y de mí y mí. Analízalo. Porque yo hice, porque yo esto, porque yo el otro, porque mis hijos, porque mi casa, porque mi trabajo. Filipenses 2:3 dice que no seamos egoístas, que no tratemos de impresionar a nadie, que seamos humildes, es decir, considerados a los demás como mejores que ustedes. Hay una analogía que a mí me encanta, y es que en un camino muy estrecho habían 2 ovejas que tenían que pasar, pero no había espacio para las 2 ovejas, había espacio para una sola. Iban caminando las 2. Y cuando las 2 ovejas se encontraron en el camino, se quedaron así, una frente a la otra, porque no había espacio para ninguno de los 2 pasar. ¿Y sabe qué hizo una de las ovejas? Se agachó para que la otra oveja le pasara por encima. Y así pudieran cada una pasar por su camino. ¿Saben que eso fue lo que Cristo hizo por nosotros? Nosotros le pasamos por encima a Él para nosotros poder llegar a ver el Padre. Pasamos por encima de Él para poder tener acceso al trono del Padre. Pasamos por encima de Cristo, pisoteándolo a Él, para nosotros poder entrar en ese velo que Él rompió y poder alcanzar misericordia en el perpetuo socorro. Eso hizo nuestro Salvador por nosotros. Por lo tanto, lo que aquí el apóstol nos está diciendo, que no debemos de creernos mayor que nadie. El amor no es orgulloso. Nosotros pudiéramos hacer una serie solamente de 1 Corintios 13 y trabajar en uno solo de la definición de lo que es el amor. No es orgulloso, no se envanece. El amor no es hiriente, no usa palabras indebidas, no es cruel, no menosprecia al otro, es capaz de perder un argumento para no perder un hermano. Que te estén probando un punto y tú sepas que ese punto no es así. ¿Tú sabes cómo tú demuestras tu amor? Quedándote callado hasta que después Dios le revele a la otra persona que está equivocada. Cuando usamos palabras groseras, ese comportamiento habla más de mí que de la otra persona. Es que yo soy muy claro. Es que yo tengo un temperamento colérico y yo no tengo filtro para yo decir las cosas porque yo tengo que decir la verdad. Las verdades no todas se dicen, porque hay verdades que hieren a los otros. Las verdades se filtran por amor a los otros. Lo que nosotros debemos de hacer, en vez de hablar de ese temperamento que tenemos, de esa formación y que de así soy yo, revestirnos con un lenguaje de piedad,
así como Dios habla con nosotros. El amor no tiene que ver conmigo, tiene que ver con otros, como Cristo lo hizo, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. El amor se sacrifica sin esperar nada a cambio. El amor no se enoja por cualquier cosa. Nosotros no podemos tener este temperamento súper sensible que cuando nos quitan una pajita de encima ya inmediatamente comenzamos a llorar porque nos maltrataron, porque nos ofendieron. Ven acá. Nosotros no somos discípulos de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que le hicieron a Él? Yo por ninguna parte de las Escrituras veo que a Él le dieron un trato amable. Por ninguna parte yo veo que a Él le hablaron bonito. Por ninguna parte yo veo que a Él lo consideraron. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser igual que nuestros maestros cuando estamos resistiendo y peleando, sacando las garras cada vez que alguien nos dice, no me gusta esto? No se pasa la vida recordando lo malo que los otros han hecho, dice el apóstol Pablo. Esto literalmente significa el amor no guarda recuerdos de cualquier mal que has recibido. El amor desecha las heridas del pasado en lugar de aferrarnos a ellas. ¿Cómo nosotros podemos pasarnos la vida con un repertorio de lo que hicieron en el 2010 y tenerlo ahí y no borrarlo nunca? Es como nosotros venir a los pies de Jesucristo y tener el temor de que todos los días Dios va a estar acordándonos de lo que nosotros hicimos en el pasado. Hay un escritor que habla de una tribu en la Polinesia donde se acostumbraba que cada hombre tuviera algunos recordatorios de su odio hacia otros. Y estos recordatorios tenían que estar colgados en el techo para que el odio de la persona se estuviera alimentando leyendo, te hizo esto, te hizo el otro, no se te olvide. El amor que Pablo describe no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. Ama a través de la verdad y la expresa a través del amor. Filtra para no herir. El verdadero amor es tú decir la verdad aun cuando duela, pero sabes cómo decirla. No es que tú vengas con la actitud, se lo dije. Es que tú vengas, oye bien, con la actitud de decir, se lo tuve que decir. Me rompió el corazón, pero se lo tuve que decir. Son dos actitudes distintas. Una con amor y la otra sin amor. Yo le dije, y fue la verdad, y si se ofendió, el problema de él. Proverbios 27:6 dice que las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Muchas veces nosotros sabemos con quién, en el círculo de donde va el oído a calentarnos. Y aquí dice claro, es mejor que a ti te digan la verdad con amor a que tú no la quieras recibir y te vayas para otro lado, que lo que te estén es dando besos, pero que sea para destruirte. Usualmente nosotros valoramos el amor conforme a como nosotros nos sentimos. El escritor y predicador Tim Keller dice que el verdadero amigo te hiere pero para luego sanarte. Igual que un cirujano que te corta, el cirujano te abre una herida para extraer de ti lo que puede dañar tu cuerpo. Y aquí nosotros vemos que el cirujano lo que hace es un favor a tu persona, aunque te tenga que cortar parte de ti. Amar significa decir la verdad sin destruir al otro, sin destruir su testimonio, sin destruir su fe, sin destruir sus emociones. Amar es dar a otro el poder de destruirte. Miren lo que es el amor. Es darle a otros el poder de destruirte y tú confiar de que no lo van a hacer. Lo explico de esta manera. Tú tienes a tu amigo, tu hermano que amas. Y tú tienes un inconveniente con ese hermano que tú amas. Y tú le has confiado toda la vida tus secretos a ese hermano. Y ustedes tienen un problema.
y hay una fricción entre ustedes. Pero el amor tan grande que tú tienes por ese hermano no te hace a ti revelar los secretos que se dijeron cuando ustedes estaban bien, porque el amor que tú tienes está por encima de las divisiones que tienen en ese momento. Eso se llama amor. Es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporto. Cuando el apóstol Pablo dice todo, yo no sé en el diccionario que ustedes leen o en el que creen en su mente, pero la palabra todo, podríamos haber esperado que Pablo hubiera escogido alguna otra frase que no fuera esa. Sin embargo, todo abarca todo. Todos podemos sufrir algunas cosas, todos podemos creer algunas cosas, todos podemos esperar algunas cosas, todos podemos soportar algunas cosas, pero Dios nos llama a un amor más allá y más profundo por Él, del uno por el otro. Amén. Ahora, el problema es que nosotros todos nos vamos a quemar en este examen, todos, si no morimos a nosotros mismos. Jesús habló a sus discípulos repetidamente de lo que para ser sus discípulos se tenía que hacer. Y era tomar su cruz, que era un instrumento de muerte, y seguirlo. Y dejó claro que si alguien iba a seguirlo debía negarse a sí mismo, lo que significa renunciar a su vida espiritual, simbólica e incluso físicamente si fuera necesario. Jesús describe a los seguidores tibios que intentan vivir parcialmente en la vida antigua y parcialmente en la nueva, como aquellos a los cuales Él va a escupir. Esa condición tibia caracterizó a la iglesia de la Odisea, así como muchas iglesias el día de hoy. Ser tibio es un síntoma de la falta de voluntad de morir al yo y vivir para Cristo. Hay un escritor anónimo que, describiendo lo que es morir el del yo, dice: cuando a ti se te pasa por alto, que no te hacen caso, o se te deja a un lado, o se te considera un don nadie, y eso te duele y te molesta porque es un insulto, un descuido, pero tu corazón sigue estando contento, sintiéndote digno de sufrir por Cristo. Eso es morir a uno mismo. Cuando lo haces, dice él, bien, y que otro te critica, cuando tú haces las cosas bien, con amor, con deseo, y pusiste todo tu empeño, y otro te critica, cuando tus deseos son pasados por alto, cuando tus recomendaciones no son tomadas en cuenta, cuando tus opiniones no son tomadas en cuenta, y tú rehusas a airar tu corazón y rehusas a defenderte, y tú no quieres tener una posición de dolor y de angustia, y tú lo tomas de una manera callada y de una manera paciente, eso se llama morir a sí mismo. Cuando pacientemente tú soportas molestias como lo hizo Cristo, eso es morir a ti mismo. Cuando tú estás contento con cualquier comida, con cualquier clima, cuando te hablan con actitud, cuando te interrumpen, cuando hay otro que habla más alto que tú, cuando tú no ves que tú estás en el medio como están los otros y tú calladito ahí, ni me dicen que me digan nada, no me dicen nada. Pero tu corazón sigue contento en la posición en la que está, entendiendo que el Espíritu Santo es el que mueve para que hagan las cosas. Ahí tú moriste a ti mismo si no sentiste nada. Cuando tú guardas un récord de tus buenas obras, ni te inflas y después que te halaguen, o cuando amas permanecer como un desconocido y tú haces cosas y tú no estás esperando que te digan wow, buen trabajo, wow, good job, qué bien, wow, y tú haces tus cosas y nadie te dice nada y tú no esperas la solicitud de nadie, eso se llama morir a sí mismo.
Si yo no muero a mí mismo, no puedo amar al prójimo como a mí mismo. Para eso hay una sola solución: hay que nacer de nuevo. Pablo quiere ayudarnos a entender que la mayoría de nuestros problemas es nuestra falta de amor con otros, porque no hemos nacido de nuevo. Para amar de esa manera, debe haber un cambio en el corazón, y una persona debe darse cuenta de que es un pecador ante Dios y entender que Cristo murió en la cruz y que resucitó para ofrecer perdón. Entonces debe tomar la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Hasta que nosotros no hayamos entendido qué fue lo que pasó en esa cruz, hasta que no hayamos entendido que Cristo dejó su gloria, dejó su poder, dejó todas sus riquezas para venir a vivir como un vagabundo aquí en la tierra, y que lo hizo por mí, jamás nosotros vamos a ponernos en los pies de Él, porque vamos a creer que nuestra salvación no la ganamos por nuestros méritos. Es por eso que a mucha gente le da trabajo entender que la salvación es por obra, porque hasta con eso patalean. No, yo tengo que contribuir en esto. El saber que tú eres salvo sin haber hecho nada, solamente por el sacrificio de Cristo, trae al creyente una actitud de humildad y sumisión ante algo tan valioso que no pudo comprar y que otro lo hizo por él. Yo le pido al Señor que Él tenga misericordia de todos nosotros aquí, y que Dios nos ayude el día de hoy no a examinar la vida del otro, porque estamos perdidos, no hemos entendido nada, a entender en qué lugar estamos identificados aquí y que tenemos que trabajar. Y pedirle a Dios que las herramientas que solamente vienen del cielo sean depositadas en nosotros para poder caminar alineados a lo que Cristo manda que debemos de tener o debemos de hacer para ser su discípulo. Que Dios ayude a esta iglesia a crecer, que Dios ayude a esta iglesia a madurar, porque el problema de los corintios era que eran muy talentosos, pero no tenían madurez espiritual. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gloria y te damos honra por tu hermosa y maravillosa palabra. Yo espero que todos nosotros nos hayamos puesto en este espejo y analicemos nuestras vidas. Y que nosotros, Señor, nos sintamos avergonzados de que no es lo que hagamos, sino lo que somos para ti. Que nuestros actos, que son secretos, que tú los ves, que nuestros pensamientos, que nuestros disgustos y nuestros enojos, aunque no lo queramos decir, tú lo ves, y que nosotros nos vayamos a la fuente para ver por qué. Y siempre vamos a encontrar una respuesta: mi yo. Señor, que el yo nuestro muera el día de hoy. Que nosotros podamos levantar nuestras cabezas erguidas, pero con humildad. Ten misericordia de nosotros por amor a tu Hijo, porque estas herramientas solo pueden venir de ti. Declaramos delante de ti, oh Padre, que somos culpables de todas las acusaciones que el apóstol Pablo ha mostrado el día de hoy. Nos declaramos, Señor, descalificados de ese amor tan sincero, tan transparente, tan hermoso, tan sacrificial, tan entregado que tú demandas de tus hijos. Pero te pedimos una oportunidad, que nos ayudes a arrancar de cero. Padre, tú dijiste que cuando tu Hijo Jesucristo se fuera, tú dejarías al Consolador para instruirnos, para guiarnos y para ayudarnos. Hoy nosotros, Señor, nos aferramos a esa palabra de que no nos dejaste huérfanos, sino que tu asistencia vendría a nuestras vidas para cubrir nuestras necesidades espirituales que solamente tú puedes hacer. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia amorosa. Ayúdanos, Señor, a vivir como tu Hijo vivió, sometido a ti y no sintiéndose mayor que los demás. Ayúdanos, Señor, a ver nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a no ser los mismos. Ayúdanos, Señor, a que esta prédica pueda cambiar nuestra perspectiva de la vida. A martillar ese yo que nos traiciona, que duerme con nosotros, que vive con nosotros y que nos mal aconseja. Y que tu nombre sea enaltecido y glorificado a través de nuestros actos. Ahora te pido, Señor, que tú bendigas esta iglesia.
que la paz de Cristo recaiga sobre nosotros y que tú nos ayudes a vivir esta semana solo en comunión contigo, analizándonos. Para gloria tuya te pedimos estos favores. Amén. Amén. Dios les bendiga.